Comenzamos la sesión 10ª de nuestro seminario La verdadera vida en el Espíritu para terminar la parte segunda, la de los dones del Espíritu Santo. Hoy daremos como una visión de conjunto de los dones y la vida mística. Y comenzamos como siempre pidiendo la ayuda a la Virgen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. En esta sesión 10ª vamos a revisar simplemente 3 textos de algunos autores que creo que nos van a ayudar mucho para recapitular todo lo que hemos venido diciendo acerca de los dones del Espíritu Santo y la importancia que tienen en la vida mística. La verdad es que pensé si ver estos textos antes de ver cada uno de los dones, pero creo que es mejor verlos al final. Ya explicamos en general lo que nos va diciendo Santo Tomás acerca de los dones, y con estos textos pues quiero sugerir una serie de lecturas que creo que pueden ser muy útiles para aquel que quiera profundizar en este tema. Ya habíamos recomendado el libro del padre Santiago Ramírez sobre los dones del Espíritu Santo, pero vamos a ver ahora otros textos que creo que nos pueden ser muy útiles para profundizar en el tema. Pasamos a los apuntes. Como comento aquí, para ofrecer una visión de conjunto de los dones del Espíritu Santo respecto a la vida espiritual, ya más en concreto, y una precisión sobre su modo de actuar, veremos algunos textos tanto del padre Arintero, al gran restaurador de la mística en España, como del gran teólogo, el padre Victorino Rodríguez, que fue discípulo del padre Ramírez, y en unas obras que citaremos tiene algunas cosas muy interesantes acerca de los dones. Atención, porque estos textos son bastante densos. Daremos ahora una explicación, pero aconsejo que se lea directamente tal como están los apuntes. Si alguien quiere profundizar, que los trabaje o que acuda a los libros de los que están tomados, porque, repito, aquí hay una materia muy, muy interesante, muy profunda, pero diremos las cosas más generales para que nos queden las ideas básicas. Vamos al primer texto del padre Arintero. Está tomado de esta obra de Arintero, La verdadera mística tradicional, publicada en Salamanca en 1925, que esta obra realmente es una recopilación de artículos que ha ido publicando el padre Arintero sobre cuestiones místicas. Y en uno de estos artículos habla de la relación entre la aportación de Santo Tomás con los dones del Espíritu Santo y la mística, tal como la vivieron fundamentalmente Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Y para el padre Arintero, y creo que esto es algo enormemente profundo y muy, muy verdadero, lo que se entiende por mística es una vida conforme a los dones del Espíritu Santo. Diríamos que lo que vivieron experimentalmente Santa Teresa o San Juan de la Cruz o los grandes místicos que hablan de esas etapas de oración, de esas acciones de Dios en ellos, en realidad entra perfectamente dentro del esquema de los dones del Espíritu Santo, como si dijéramos, Santo Tomás nos ayuda a ver el esquema teológico global y luego estos autores lo han vivido, digamos, de una manera muchísimo más personal. En San Juan de la Cruz, obviamente, si conocía muy bien la teología, hay toda una explicación de cómo se produce la purificación de las potencias, etcétera, pero el marco general siempre es el de los dones. Vamos a ver cómo lo explica el mismo padre Arintero. Recuerda el padre Arintero que las verdades fundamentales de la doctrina mística de Santo Tomás son estas: la perfección cristiana a la que todos estamos obligados a atender, puesto que se nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, consiste en el pleno desarrollo de las gracias bautismales y muy principalmente de la gracia de las virtudes y de los dones. Por eso va a insistir en el tema de los dones, para que las virtudes teologales que recibimos por infusión puedan actuar de una manera coherente. Por eso dice, no basta que se procuren cultivar aquellas, las virtudes, que sin cultivar estos todavía nos faltaría y mucho para ser lo que debemos. Y sin el influjo de los dones, las mismas virtudes no podrían llegar a su plena perfección. Mas como tanto los dones como las virtudes están vinculados en la caridad y con ella crecen, y ella es la que nos une con Dios, en que está nuestro último fin y nuestra felicidad. De ahí que aquella consista esencialmente en la perfecta caridad. O sea, nuestro último fin, nuestra felicidad, va a consistir en esa perfecta caridad
que es el vínculo de perfección. O sea, para la perfección hace falta la caridad. Recuerdo aquí, respecto al tema este, que a veces se ha hablado, y con razón, de estados de perfección, pero el estado de perfección se refería simplemente a que se profesan los consejos evangélicos, que son un instrumento para desarrollar la caridad, pero la perfección, como ha dicho perfectamente Arintero, está en la misma caridad. Los consejos evangélicos y el estado de profesarlos es, digamos, un medio para avanzar en esto. Vamos a seguir leyendo. Dicen: así, quien esa perfecta caridad tiene, habrá debido subir a tan alto grado de amor divino que arderá ya en llamas vivas hasta derretirse y fundirse y transformarse todo en Dios. Por lo mismo, gozará allí ya el alma del premio incipiente de las bienaventuranzas, en que está la verdadera felicidad de esta vida y la prenda de vida eterna. Fijaos que aquí el Padre Arintero hace referencia a las bienaventuranzas y hemos podido ver cómo Santo Tomás relaciona las bienaventuranzas con los dones, porque para poder disfrutar de las bienaventuranzas en este mundo hacen falta los dones del Espíritu Santo, si no el ejercicio de las virtudes queda, diríamos, como muy poco desarrollado, y para que esas bienaventuranzas tengan fuerza en nosotros hacen falta los dones. Y luego continúa: y así, renovada cada día en la novedad del sentido espiritual, entenderá y aún podrá hablar el sublime lenguaje de la mística sabiduría, juzgará de todo con acierto y con esto dejará de conformarse a este siglo, probando cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hacía aquí referencia al comentario de Santo Tomás a la carta a los romanos, y ese conocimiento de la voluntad de Dios con ese carácter experimental solo se da mediante los dones. Y luego dice: doctrina consoladora que si todos procurásemos tener presente y darla a conocer, no podría menos de excitar en las almas fieles y generosas las más santas aspiraciones y nobles resoluciones, y en las demás siquiera algún deseo eficaz de mejorar su vida y no llevar una tan rastrera y rutinaria, viendo cómo podrían, si quisiesen, con la gracia de Dios, con la gracia que Dios no les niega, remontarse a tan soberanas alturas irradiadas de la luz eterna, y así es como en todas partes podría irse elevando poco a poco el nivel ordinario de la vida cristiana. Es interesantísimo esto que dice Arintero, que para elevar al nivel de la vida cristiana, lo que hace falta es que nos decidamos a vivir conforme a los dones. Por supuesto que cada uno llegará hasta donde Dios le lleve, pero por nuestra parte tiene que haber ese deseo sincero de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, de ser fieles, y además dice que esto va a afectar a toda la vida cristiana. Por supuesto que siempre se han hecho esos esfuerzos catequéticos, bueno, entonces, ahora la cosa no está tan clara, pero o de difundir una manera cristiana de ver la sociedad. Eso está bien, pero es que tiene que haber al mismo tiempo una invitación a las personas que ya conocen la fe, que ya quieren seguir a Jesucristo, el que deben vivir conforme a los dones del Espíritu Santo. De hecho, en muchos de estos movimientos de tipo carismático, que a veces han tenido relación con movimientos pentecostales procedentes de la Reforma, es como si hubiera una cierta, diríamos, nostalgia de todas estas cosas, pero es que esto lo tenemos en la más profunda tradición mística y en la más profunda tradición católica. Por eso es importantísimo, digamos, revivir y reconocer todas estas cosas. La clave de la vida espiritual y de la vida mística está en los dones del Espíritu Santo, y creo que las lecciones anteriores nos lo han dejado muy claro. Por eso os recomiendo la lectura de toda esta obra del Padre Arintero. La verdad es que merece la pena, además se puede descargar en internet, en la página esta de Tradizio P, hay multitud de ediciones, la primera se puede descargar ahí y hay cosas muy interesantes. Como veis, tiene el lenguaje pues típico de la época, pero dice cosas de una profundidad enorme. Bien, pasamos al segundo texto. Los textos segundo y tercero son ya mucho más especulativos de aquel gran teólogo que fue el padre Victorino Rodríguez, el principal discípulo del padre Ramírez, en una obra, El conocimiento analógico de Dios, que también es una recopilación diríamos, de artículos que había publicado en otros sitios y también algunas cosas inéditas que no llegó a publicar, las sacó, o sea, él mismo hizo esta edición un par de años antes de morir, recopiló artículos que había sacado y algunos trabajos que no había llegado a publicar, los presentó ahí también. Uno, por ejemplo, muy interesante sobre el deseo natural de ver a Dios, lo tenéis en esta misma obra. Pero en esta misma obra, que habla del conocimiento analógico de Dios,
Habla pues del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, de la visión de Dios propio de las bienaventurados, del conocimiento de Dios propio de la teología, pero dedica unas páginas al tema del conocimiento místico de Dios. Y es enormemente profundo y muy interesante. Aquí tenéis las páginas, son de la 35 a la 38, pero en realidad es una obra también que merece la pena completamente leer. Explica así el padre Victorino. El llamado conocimiento místico de Dios o ciencia de los santos, fijaos que hace referencia a la cuestión 9 de la segunda secunde, con el don de ciencia, lo ejerce el hombre mediante los dones especulativos del Espíritu Santo de entendimiento, sabiduría y ciencia. Se trata de un conocimiento sobrenatural o infuso, derivado de la fe, tampoco discursivo, recordad todo lo que habíamos dicho, que era un conocimiento con ese carácter intuitivo. Otra cosa es que a partir de eso luego pudiéramos hacer una serie de juicios. Por ejemplo, el don de ciencia, discernir esto es fe, esto no es fe, o el don de sabiduría. O sea, había toda una serie de juicios a partir de los dones, pero en cuanto tal, diríamos, no es un proceso discursivo como el que se hace en la teología. Dice, se trata de un conocimiento sobrenatural o infuso, derivado de la fe, tampoco discursivo, igual que la fe no es discursiva, pero que la complementan con cierta experiencia de lo sobrenatural. Esto es muy importante porque tantas veces se habla de la experiencia que yo tengo, ¿no? Es que la verdadera experiencia de lo sobrenatural son los dones, ¿eh? O sea, no que uno, diríamos, tenga no sé qué experiencia de conversión en una cosa así muy llamativa, que ponen un decorado con unas velas y no sé qué, y uno así se queda admirado y siente no sé qué. Se puede sentir lo que te dé la gana, pero si hablamos de experiencia mística en sentido propio, no tiene nada que ver con qué decorado haya, sino que se refiere a estos dones del Espíritu Santo. Aquí la afirmación del padre Victorino creo que es muy, muy precisa. Dice, cierta experiencia de lo sobrenatural. Aportan al fiel en gracia de Dios, acordaos, para los dones hay que estar en gracia de Dios, tener la caridad, el don de la contemplación de la vida de Dios participada en la propia vida sobrenatural. Es decir, a partir de que tenemos la participación de la gracia y de la caridad, a partir de eso llegamos a este conocimiento del todo especial de Dios. Recuerda, como ya hemos ido viendo, que los dones no tienen por objeto propio a Dios mismo como las virtudes teologales, sino que su objeto es la reverberación sobrenatural en el alma al ejercer las virtudes sobrenaturales. O sea, en la medida que las virtudes sobrenaturales actúan en nosotros, eso tiene como una reverberación y gracias a eso, por los dones, se da un conocimiento especial de Dios. Habla aquí de una degustación sabrosa, esto en el don de sabiduría, Santo Tomás lo había repetido en multitud de veces. En ese caso, por la conexión con la caridad. Al poseer esa participación de la naturaleza divina, como es la gracia y especialísimamente la caridad, eso lleva a un conocimiento por connaturalidad que resulta sumamente sabroso. Recordad que algunos habían visto sapiencia como sapida ciencia, ciencia sabrosa. No es un conocimiento intuitivo de Dios como el que tiene de sí mismo o el que tienen los bienaventurados en la visión beatífica. Recordad que en la visión beatífica los bienaventurados ven cara a cara a Dios. Eso quiere decir que de ese conocimiento, la especie, el concepto, por así decir, de ese conocimiento, no es nada creado, sino que es la misma esencia divina a la cual se une el entendimiento creado, como si fuera su especie, a su conocimiento. Aquí no. Aquí este conocimiento viene de unos efectos absolutamente sobrenaturales, como son la fe, como especialísimamente la caridad, pero creados. O sea, la caridad es enormemente sobrenatural, pero es un don creado en nosotros, como ya subrayamos. Mientras que en el caso de la visión beatífica hace falta el don creado del lumen glorie, pero mediante eso la esencia divina es recibida como la especie o como el concepto de ese conocimiento. Aquí no. Aquí el conocimiento parte como de esa reverberación a partir de la caridad y de estos dones sobrenaturales. Por eso dice, se trata de una cointuición de Dios en sus efectos sobrenaturales en el contemplativo, que opera con especies impresas o expresas. O sea, aquí va a haber especies, va a haber imágenes, va a haber lo que sea. En la visión de Dios no hay especies. Es el mismo Dios el que hace de especie. En cambio, en los dones del Espíritu Santo sí. Y aquí nos cita
un párrafo bastante amplio del padre Ramírez en el De Hominis Beatitudine, donde explicaba un poco estos tipos de conocimiento de Dios y hablaba un poco de los dones. Dice, el conocimiento mediado de Dios puede entenderse de tres modos. Habla del conocimiento mediado porque el conocimiento inmediato es de la esencia divina, es la visión de Dios, es lo que tenemos gracias al Lumen Gloria, es lo que hay en la vida eterna. Pero si no llegamos tan alto, diríamos, estamos siempre en el nivel de la fe, o en el nivel de la razón, tratando de comprender a Dios, hay varios niveles. Uno mediante discurso propio o impropio, esto es, ilativo o explicativo, que es el conocimiento de Dios por el hábito de la sagrada teología. Y este conocimiento no compete a los dones del Espíritu Santo. Ya Santo Tomás había hablado de que hay una sabiduría, incluso una sabiduría filosófica que llega a Dios. También hay una sabiduría que es de la que depende de la Sagrada Teología, a partir de la doctrina sagrada, pensamos, comparamos, digamos, vemos la relación de una cosa y otra, pero eso, digamos, ese es un conocimiento mediato, es un conocimiento discursivo, pero ahí no estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Si alguien sabe teología y además tiene la sabiduría infusa, muchísimo mejor. Pero diríamos, para el hábito de la teología, ahí de momento no entran los dones del Espíritu Santo. Por tanto, uno sería ese conocimiento discursivo. Otro, mediante especie inteligible creada o mediante el efecto creado fuera del entendimiento del cognoscente, pero sin discurso, al modo como Dios es contemplado o cointuido en los efectos de la naturaleza o de la gracia. Diríamos alguien que al contemplar determinado efecto de la naturaleza o un efecto de la gracia fuera de él, eso le llevará a elevarse inmediatamente a Dios. Otro, y es aquí donde vamos a ver, mediante el efecto creado en el mismo entendimiento del cognoscente dejado por la operación de Dios, también sin discurso alguno, como cointuyen los ángeles a Dios en su propia esencia, naturalmente vista, y el alma separada según queda dicho. Es decir, los ángeles al conocerse a sí mismos ya es como si naturalmente se elevan a Dios, o sea, caen en la cuenta de que tiene que haber un Dios como causa. Y dice que este tercer modo es semejante al conocimiento de Dios por los dones especulativos del Espíritu Santo. En el caso de los ángeles, ellos, al conocer su naturaleza, inmediatamente se elevan a que hay una causa primera. No, digamos, al campo de lo sobrenatural, porque la propia naturaleza angélica de por sí sigue siendo naturaleza. Lo que sucede con los dones, tanto en los ángeles como en nosotros, es que, como dice aquí, sin discurso alguno, también, digamos, inmediatamente producido de Dios, así también las almas santas y contemplativas cointuyen a Dios como autor de la gracia, o sea, a partir de los dones de la gracia que Dios produce en nosotros, en los efectos sobrenaturales de la gracia en su propio entendimiento, producidos inmediatamente por Dios por los dones especulativos del Espíritu Santo sin mediar discurso alguno, sino por cierta experiencia directa de la ilustración y suavidad recibida de Dios y consiguientemente de la presencia del mismo Dios habitante en el alma. Aquí tiene presente el padre Ramírez que la inhabitación de las personas divinas en el alma es por la fe, la esperanza y la caridad, por ese conocimiento y amor sobrenatural. Pero recordad, para que se dé esa inhabitación, porque la presencia hace referencia a ese nuevo modo de estar en nosotros, que depende de que tengamos en nosotros esas virtudes teologales. Entonces, en la medida que tenemos también nosotros esas virtudes teologales, sobre todo la caridad, como dice el padre Ramírez, en esos efectos es como si se cointuyera, como si fuéramos llevados a un conocimiento de Dios que no es discursivo. Esto es precisamente la clave de la oración mística. O sea, lo que hay detrás de muchos arrobamientos místicos o experiencias místicas en la oración son realizaciones de estos dones del Espíritu Santo. Aquí ya, evidentemente, el Espíritu Santo llevará a unos a una cosa, a otros otra, pero digamos, el modo de actuar es tal como nos lo ha explicado el padre Ramírez. Es decir, sin mediar discurso alguno, por cierta experiencia directa de la ilustración y suavidad recibida de Dios, a partir, repito, de esos efectos sobrenaturales, de esa gracia creada que tenemos en nosotros. Dice, por tanto, que el medio forma el objetivo con que es conocido Dios por los dones especulativos del Espíritu Santo, efecto sobrenatural de la gracia producida inmediatamente por él dentro de la mente del hombre justo y percibido inmediatamente
por el conocimiento experimental y afectivo o amoroso, como de cosa presente e inmediatamente captada y degustada, no con conocimiento más o menos abstracto y especulativo, como de cosa distante. O sea que, por tanto, el medio es precisamente es ese efecto. Aquí disculpad porque aquí en la traducción me da la sensación de que ha fallado alguien. Algo sería el medio formal con que es conocido Dios por los dones especulativos del Espíritu Santo, es el efecto sobrenatural de la gracia de Dios producida en nosotros. O sea, ese efecto producido en nosotros lleva a ese conocimiento espiritual, afectivo, amoroso, como de cosa presente, no como de alguien distante. Por eso ya digo que esto es lo propio de la oración mística. Por eso, digamos, alguien que entra en esta oración mística, a lo mejor pues leyendo una frase de la Escritura ya entra en un nivel de profundidad que no le vendría de otra manera. Y por eso decía Santa Teresa que sí, conviene comenzar pues con un libro, con unas meditaciones que nos ayuden en el discurso, pero si intervienen los dones del Espíritu Santo, ya cesa ahí nuestro discurso. O sea, nosotros, bien, vamos discurriendo, vamos tratando de conocer cosas de la Escritura, vamos meditando, pero si interviene el don del Espíritu Santo, ya es el mismo Señor el que nos lleva. No se trata de, diríamos, hacer esto de una manera artificial o pensar, no sé, como, no es que ya en tal semana me toca llegar a tal nivel místico, leyendo tal cosa pasa tal otra. No, esto no es una técnica. O sea, el Espíritu Santo intervendrá cuando Él quiera. No es que haya una técnica para decir, si haces esto, vas a llegar al nivel místico a los 25 días y luego al otro nivel. No, o sea, esto evidentemente no es así. Puede actuar al Espíritu Santo en nosotros. Mientras tanto, evidentemente, pues leemos la Sagrada Escritura, tratamos de reflexionar, pero si el mismo Espíritu Santo actúa en nosotros con estos dones, evidentemente se trata de ser dóciles y seguir esa inspiración. Dice, pues el conocimiento de Dios por estos dones del Espíritu Santo es como por modo de inclinación o instinto, por afinidad o con naturalidad con Dios y las cosas divinas, como por unción del mismo Espíritu Divino y por tanto por modo de afecto y degustación experimental de la bondad y suavidad divina, según aquello del Salmo, gustad y ved, qué suave es el Señor. O sea que, digamos, el Padre Ramírez aquí nos recuerda ese carácter de gusto espiritual, de degustación experimental de la bondad de Dios. Y el padre Victorino luego, digamos, comenta un poco estas cosas o, digamos, o insiste en lo que nos ha explicado ya el padre Ramírez. Dice, cuando el justo percibe por los dones estos efectos sobrenaturales que son imágenes de Dios, ya hemos dicho sobre todo la caridad, en ellos cointuye a Dios o piensa en él. Como explica Santo Tomás, la imagen de una cosa puede considerarse de dos modos. De un modo en cuanto que es cierta cosa, y al ser distinta de aquello de lo que es imagen, de este modo es distinto del movimiento de la facultad cognoscitiva a la imagen y aquello de lo que es imagen. Claro, si uno ve un semáforo, pues puede ver un semáforo, esto es un palo de hierro que tiene unas luces, te pones a analizarlo, luego por otra parte te vas a lo que significa. Pero si te fijas en el semáforo en cuanto a imagen, en cuanto ves el rojo, quiere decir parar inmediatamente. No es que tengas que hacer un análisis, si no ves color rojo, parar inmediatamente. El color rojo pues es simplemente una lámpara que hay ahí. Si la analizas como lámpara, eso no tiene nada que ver con pararse, o tienes que deducir luego que a partir de eso hay que pararse. Pero si captas el semáforo como imagen, como signo, inmediatamente te lleva a la realidad significada. Por eso dice, de otro modo se considera en cuanto que es imagen, y así el mismo movimiento hacia la imagen y y así es el mismo el movimiento hacia la imagen y hacia aquello de que es imagen. Y de este modo, cuando se conoce algo por su semejanza existente en el efecto, el movimiento cognoscitivo puede pasar inmediatamente a la causa sin pensar en ninguna otra cosa. Y de este modo el entendimiento del hombre en este mundo puede pensar en Dios sin pensar en criatura alguna. Es decir, a partir de estos dones, inmediatamente vamos a ese conocimiento de Dios. Y luego culmina diciendo, en esta contemplación experimental y afectiva de los dones del Espíritu Santo, en dependencia vital de la fe y de la caridad, en el cielo, al conectar con el lumen gloria y con la caridad consumada, adquiere también su plenitud, ya que el efecto sobrenatural de Dios en el ejercicio del lumen gloria y de la caridad consumada es mucho más perceptible y entrañable, más connaturalizada con la vida de Dios. Tanto es así que a veces Santo Tomás parece apropiar al don de entendimiento la misma visión beatífica, como explica Ramírez Compáñez
y Juan de Santo Tomás. Sí, aquí lo que está recordando el padre Victorino es que también en el cielo seguirán actuando los dones de conocimiento. O sea, la visión de Dios es ese acto del todo especial de estar unido a la esencia divina como ella es nuestro concepto de conocimiento. Pero eso no es el nirvana, eso no es quedarse en Bhavya o quedarse así como disuelto en Dios, no, es un acto sobrenatural concreto. Y como en ese acto sigue presente la caridad, no es que vayamos a perder en el cielo la caridad, al contrario, tendremos la caridad consumada y tenemos también el Lumen Glorie, como ese hábito sobrenatural de conocimiento que va a sustituir a la fe, porque con la fe tenemos todavía imágenes, con el Lumen Gloria ya es Dios tal cual es. Entonces, esos dones sobrenaturales, Lumen Gloria y caridad, también hace que en ellos reverbere el conocimiento de Dios, o sea que por eso los dones cognoscitivos de Dios permanecen en el cielo. Evidentemente es algo menor que el Lumen Gloria, pero una cosa no quita la otra. O sea, en el cielo hay multitud de actos que no podemos ahora ni imaginarnos. Podemos decir una serie de cosas, pero creo que por eso esta última indicación del Padre Victorino es muy clara y lo hemos visto también en Santo Tomás. Los dones del Espíritu Santo siguen actuando en el cielo, no lo olvidemos. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al tercer texto, que es el más denso, el más diríamos, técnico de los tres, y es de una obra que publicó el padre Victorino, son dos artículos que publicó en la revista Teología Espiritual, cuando es donal la moción divina en el alma. En realidad, el padre Victorino hizo su tesis doctoral en latín, en el Angelicum, sobre la especificación de los entes morales por su objeto formal. Ese principio de Santo Tomás, que los actos, hábitos y potencias se especifican por su objeto moral, y esto lo aplicó por su objeto formal, y esto lo aplicó a la moral. Es un principio muy importante y es clave en la moral de Santo Tomás. Por desgracia, la tesis no se llegó a publicar, está en latín, pero sí publicó toda una serie de artículos sueltos en los cuales salían el contenido principal. Y probablemente los dos más importantes, en lo que se refiere a los dones del Espíritu Santo, son estos que publicó en la revista Teología Espiritual. Aquí vamos a comentar unas páginas del primero, pero unos años después publicó en otro número la segunda parte, hablando de un poco cómo estos dones morales se especifican moralmente, reciben su especie moral a partir del objeto formal. Vamos a irlo viendo. El texto es este, cuando es donal la moción divina en el alma, en Teología Espiritual del 58, creo que un par de años después publicó la segunda parte de esto. Aquí simplemente he tomado unas pocas páginas, pero el artículo es más amplio. Santo Tomás recuerda que los dones del Espíritu Santo se definen por orden al motivo divino en sentido general, tanto eficiente como formal objetivo. O sea, tienen una relación con Dios, tanto en el orden de la causalidad eficiente como en el orden de la causalidad formal o objetiva. Pero el principio de distinción es el mismo, puesto que el motivo eficiente es formalmente tal por razón del objeto. O sea, se nos mueve en una determinada dirección porque tenemos una determinada dirección. O sea que tú puedes hablar de los dones, cuál es su motivo eficiente, cuál es su motivo, perdón, cuál es su aspecto eficiente o su aspecto formal objetivo, pero evidentemente el eficiente depende del formal objetivo. Por eso dice, nada pues tiene de extraño que en el tratado especial de los dones se atienda casi exclusivamente al motivo, al objeto formal, para diferenciarlos de las virtudes y descubrir su propia naturaleza. O sea, como veis, el padre Victorino está tratando de presentar con todo rigor, en el esquema de Santo Tomás, cómo distinguimos los dones del Espíritu Santo de las virtudes. Y aquí recuerda que tenemos que distinguir lo que son los dones cognoscitivos y los dones apetitivos, o sea, lo que serían los dones de entendimiento, ciencia, sabiduría y consejo, los que tienen que ver con el conocimiento y los que tienen que ver con el apetito, temor de Dios, piedad y fortaleza. Bien, el padre Victorino recuerda la analogía que hemos visto multitud de veces. Los dones son movidos por el Espíritu Santo como las virtudes morales son movidas por la recta razón. Esto aparece en la cuestión 68 de la prima secunde con mucha frecuencia. Dice, aunque aquí no aparece tan explícitamente el aspecto objetivo de la moción racional como en el artículo primero, claro, porque hemos dicho que los dones se distinguen de las virtudes por el objeto formal. Esto parece aquí que, digamos, esta otra moción nos recordaría más,
una moción eficiente, pero explica. Se insiste más en la moción imperativa de la razón. Si bien es cierto que en el pensamiento de Santo Tomás la razón no ejerce el imperio, esto es, no mueve eficientemente al apetito sin moverlo a la vez formal o objetivamente. O sea, la razón, como mueve el apetito, es presentando su objeto de una manera formal y objetiva. Lo que pasa es que eso es real. O sea, no es una cosa, digamos, meramente metafórica, sino que es algo real y por eso se puede hablar de una cierta eficiencia. Dice, todo lo cual puede expresarse diciendo, el objeto formal de las virtudes morales del apetito es aquella especial honestidad de los actos humanos según el dictamen de la recta razón, de la prudencia, promovida por Dios con el impulso general sobrenatural. O sea, si nos fijamos en las virtudes morales, su objeto formal es la honestidad de los actos humanos, según el dictamen de la recta razón y de la prudencia movida por Dios. En cambio, el objeto formal de los dones del apetito es aquella honestidad de los actos humanos según el instinto, la inspiración, por juicio del Espíritu Santo, participado en el hombre por los dones cognoscitivos, por encima del proceso discursivo de la prudencia infusa. O sea que, como podéis ver, es como si en los dones del Espíritu Santo, en los dones apetitivos, en lugar del proceso discursivo de la prudencia infusa, vamos a tener una intervención de los dones del Espíritu Santo, muy especialmente del don de consejo. Por eso el don de consejo es tan básico para Santo Tomás, para el resto de los dones. Continúa, los dones tienen por consiguiente el mismo objeto material que las virtudes morales, es decir, siempre estamos en esa honestidad de los actos humanos que buscan el fin último. Pero el objeto formal es completamente diverso. En virtud de la especial ilustración del Espíritu Santo en el entendimiento, se descubre una especial bondad en la acción, y esto mueve al apetito, por eso hablamos de objeto motivo, a ponerla en práctica. Llegamos ya al objeto terminativo. Y aquí os pone una serie de textos donde podéis ver eso. O sea que, al tener ese especial conocimiento del todo especial, o sea, como hemos visto, por esa connaturalidad, por esa ilustración del Espíritu Santo, descubrimos una bondad especial en la acción, esa honestidad de la que antes nos hablaba, y la ponemos en práctica, con la ayuda de estos mismos dones. Por tanto, dice, tal conveniencia en el objeto material, o sea, siempre se busca esa honestidad de la acción que nos lleve a la vida eterna, pero por motivos distintos. En un caso, por la ilustración que tenemos de la prudencia a partir del conocimiento que tenemos de Dios, y en otro caso por la acción del don del Espíritu Santo. Dice, los dones exceden la perfección común de las virtudes, no en cuanto al género de actos, como los consejos exceden los preceptos. O sea, los consejos te llevan a hacer una serie de actos que son distintos de los actos de los preceptos. Por ejemplo, el consejo de perfecta castidad te lleva a abstenerse de toda relación sexual, mientras que el precepto, por ejemplo, de vivir la virtud de la castidad, quiere decir vivirla dentro del matrimonio, etc. Por tanto, digamos, entre consejos y preceptos, ahí sí que tenemos actos distintos. En cambio aquí, o sea, tenemos géneros de actos distintos. En cambio aquí dice, los dones exceden la perfección común de las virtudes, no en cuanto al género de actos, como los consejos exceden a los preceptos, sino en cuanto al modo de obrar, según que el hombre es movido por un principio superior. O sea, cuando actúan los dones, tenemos un principio superior, el Espíritu Santo, a partir de todas estas participaciones que ya hemos dicho. Con esto queda más precisado lo que nos había dicho antes. Los dones perfeccionan al hombre en orden a actos superiores a los de las virtudes, pero superiores precisamente por eso que hemos explicado. Dice, este modo especial es evidentemente de orden esencial, puesto que es principio o criterio de distinción esencial de hábitos. El modo sigue en efecto a la forma de la cosa. Si tenemos un modo distinto, quiere decir que hemos introducido una variación. Y a cosas esencialmente diversas competen modos esencialmente diversos. Tratándose de actos, el modo esencial les viene a estos entes dinámicos del objeto formal que los constituye intrínsecamente como principio formal. Recordad, esto es muy importante para toda la moral de Santo Tomás. Es el objeto formal el que especifica, el que da especie, el que da forma a ese ente dinámico
¿qué es un acto? O sea, recordad que un acto no es como una mesa, no es una sustancia, es un ente, diríamos, dinámico, pero también tiene su forma. Y la forma no es evidentemente una forma sustancial, sino que su forma es el fin y el objeto, a dónde tiende. Por ejemplo, en un viaje de Toledo a Madrid, el fin es Madrid, el objeto de ese viaje es Madrid, es llegar a Madrid. Entonces, por esto lo que os recordaba, este estudio del padre Victorino está dentro de un contexto más amplio de estudiar el principio de que los actos, los hábitos y las potencias son especificadas por su objeto formal. Bien, dice, así como y luego continúa, así como la prudencia juzga de manera diversa de la honestidad o bondad de la acción de las diversas materias, de donde resulta la constitución de los diversos objetos formales que especifican y definen las virtudes morales, es decir, la prudencia hace falta para todas las virtudes morales, y la prudencia hace falta que regule la templanza, que regule la fortaleza, que regule la justicia. Si no actuara la prudencia en cada uno de estos casos, no tendríamos ni justicia, ni fortaleza, ni templanza, ni nada. Pues de manera análoga, el Espíritu Santo inspira en la mente del justo diversos motivos de acción honesta, impulsando a la vez a obrar vital y divinamente. De ahí las especies átomas de hábitos donales. O sea, cada hábito donal va a ser una especie. Un poco como sucede con las virtudes. La prudencia gobierna todas las virtudes, pero tenemos luego diversas virtudes. Aquí el Espíritu Santo inspira en la mente del juicio diversos motivos de acción. Y así vamos a tener los distintos dones. Los dones de temor y piedad ya los encontramos definidos en el Tratado General de la Prima Secunde por sus motivos formales, distintos de los de las virtudes infusas que alcanzan la misma materia. El don de temor responde en cierto modo a la templanza, pues así como a la virtud de la templanza le corresponde por su propia naturaleza el abstenerse de los placeres perversos por el bien de la razón, así al don de temor le corresponde abstenerse de los placeres perversos por el temor de Dios. Veis ahí cómo actúa la prudencia en la virtud de la templanza y cómo actúa el don de temor de Dios también respecto a la virtud de la templanza. O también respecto a la piedad. Por consiguiente, con razón, se llama piedad al don por el que uno hace el bien a todos por reverencia a Dios. La virtud de la piedad es parte de la justicia y tiene que ver con el reconocimiento que yo tengo a mis padres, a mis superiores, etc. En el caso del don de la piedad, se trata de un reconocimiento a Dios, pero ese reconocimiento a Dios se puede luego extender a otros y lleva a multitud de obras buenas. Lo que pasa es que el padre Victorino recuerda que hasta ahora hemos hablado de los dones del Espíritu Santo que están en el apetito, fortaleza, piedad, temor de Dios, pero es distinto cuando hablamos de los dones intelectuales. Y aquí, digamos, explica un poco cómo tenemos que abordar un tema y otro. Dice en el tantas veces citado artículo primero de la cuestión 68 de la Prima Secunde, el principio de distinción entre los dones intelectuales y las virtudes no aparece tan claramente como el principio de distinción entre los dones apetitivos y las virtudes morales. Ahí era muy claro, por esto que hemos dicho de la comparación con la prudencia. Se insiste allí en la analogía que pasó a ser clásica, lo que hemos dicho ya. Como las virtudes morales son movidas por la razón, así los dones son movidos por el Espíritu Santo. O sea, esto es para los dones del apetito, esto es muy sencillo. Dice, ahora es evidente que las virtudes que perfeccionan el entendimiento son racionales por esencia. O sea, cuando hablamos de los dones que están en el entendimiento y haya entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, para perfeccionar las virtudes del entendimiento, ahí estamos ante algo racional. No se trata de una participación de la razón como el apetito participa de la razón, aquí no, es que estos son racionales por sí mismos, son racionales por esencia, no por participación. Dice, no obstante, es cierto que aquella analogía no es sino un ejemplo de la doctrina general, es decir, que los dones, incluso los intelectuales, son movidos por el Espíritu Santo como las virtudes morales por la razón. Y aquí lo que explica es que esta moción del Espíritu Santo, tanto objetiva, el objeto formal, como subjetiva, desde el punto de vista eficiente, debe acomodarse a la naturaleza de las potencias en las que se dan los hábitos donales. Y así los dones intelectuales perfeccionan al hombre para conocer,
no para la acción inmediata. Recordad que los dones intelectuales tienen que ver con ese conocimiento que ya habíamos dicho, que era un conocimiento gustoso, místico, que por supuesto luego tendrá consecuencias para la acción, pero en cuanto tal son dones que tienen que ver con el conocimiento. Dice, ahora bien, como los dones intelectuales son perfecciones intrínsecamente morales, o sea, el que sean intelectuales no quiere decir que sean morales, van a tener que ver con virtudes, van a perfeccionar la virtud de la fe. La virtud de la fe está en el entendimiento, pero es virtud, por tanto es algo moral. Nuestra cuestión se reduce a ver principalmente la distinción entre el objeto de estos dones y el objeto de la fe y la prudencia infusa, claro, porque acordaos que virtudes intelectuales es la prudencia, o sea, cuando hablamos de virtud en sentido propio es la prudencia, y en el campo sobrenatural, como virtud teologal, la fe, que está en el entendimiento, que son entre los hábitos del entendimiento virtudes en todo rigor, es decir, virtudes intrínsecamente morales, entendiendo la virtud moral según el valor significativo de la palabra, no en sentido restringido a las virtudes del apetito. Claro, porque a veces habla de virtudes morales solo las que están en el apetito. Sería la justicia, la templanza, la fortaleza. Bien, pero también son morales en cuanto que tienen que ver con la moral, la prudencia. Evidentemente la prudencia está en la razón práctica, pero es que además sin prudencia no se van a dar las otras virtudes. O sea, que habría que decir, la prudencia moralmente es una virtud, aunque no sea una virtud moral en el sentido de que no está en el apetito, sino que está en la razón. Es un poco lo que ha querido decir aquí. Dice, del mismo planteamiento del problema ya cabe inferir que el objeto de estos dones es del género de lo verdadero, siendo hábitos virtuosos e intelectuales, deben tener por objeto formal un cierto bien, esto es, el bien de lo verdadero. O sea, no olvidemos nunca que lo verdadero es un bien, que la búsqueda de la verdad es un bien, que nos movemos a buscar la verdad. La verdad es el bien del entendimiento. Si la voluntad busca el bien de todas las potencias, el bien del conocimiento es la verdad, lógicamente. Aunque diciendo ordenar apetito, porque ya hemos dicho que lo que tiene que ver con la moralidad tiene que ver con el apetito y además en conexión necesaria con la caridad. Y aquí recuerda la distinción entre hábitos intelectuales y hábitos morales. Dice, hábitos del apetito y hábitos del entendimiento. Sabemos que los hábitos, también los infusos, se acomodan a la estructura psicológica de la potencia en que se dan. Y bajo este aspecto, la condición de los dones intelectuales es muy distinta de los apetitivos. El apetito es esencialmente tendencia, ad petere, tender hacia el bien, a conseguir. Importa de un modo especial movimiento, dinamismo. El entendimiento, por el contrario, es más estático. No tiende al objeto, sino que recibe el objeto en sí. Trae el objeto a sí. Informado por él, produce activa y vitalmente su acto en perfecta inmanencia. Aquí podríamos hablar de todo digamos, toda la psicología del acto del conocimiento, recibimos la información a partir de los sentidos, lo elabora el entendimiento agente y luego genera el verbo mental, etc. Y este carácter debe aparecer proporcionalmente en los dones intelectuales. No aparece tan claramente el impulso activo del Espíritu Santo a la acción como en los apetitivos. Resplandece, en cambio, el aspecto objetivo de la moción de Dios por la ilustración de la divina verdad, porque ya hemos dicho que son dones intelectuales. Por esto, quien insista demasiado en el aspecto eficiente de la moción divina, en la noción general de los dones, sin duda encontrará dificultad en la definición particular de los dones intelectuales, tal como Santo Tomás los define en la Secunda Secunde. Pero con esto que explica el Padre Victorino, como veis, no hay problema, porque tenemos que tener tanto en cuenta el aspecto, diríamos, eficiente de esa moción como el aspecto objetivo, el aspecto de conocimiento. En conclusión, el objeto formal de los dones intelectuales en general es la verdad sobrenatural, diferencia del objeto de las virtudes y los dones apetitivos, que percibe el entendimiento en virtud de una especial iluminación del Espíritu Santo. Y por esa especial iluminación del Espíritu Santo es distinto del objeto de la fe. Recordad que el objeto de la fe es la verdad primera, Dios en sí mismo, que me mueve a aceptar tal proposición, y de la prudencia, que está en la razón práctica para, digamos, decidir qué cosa en concreto hacer. Verdad que el mismo entendimiento alcanza vital y deleitosamente fortalecido y aplicado por el mismo Espíritu Santo.
O sea que en los dones de conocimiento tenemos esa verdad sobrenatural que alcanzamos gracias al Espíritu Santo. Esto además, como ya os digo, se manifiesta luego sobre todo en la oración mística, en todo ese conocimiento, digamos, esa profundización, porque no se trata tanto de alcanzar nuevas verdades, o sea, no es tanto que esto sea como una profecía que Dios revela no sé qué, no, 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 es como un profundizar en lo que ya tenemos, pero entrar, digamos, como más, es muy difícil de explicar, porque repito, sí, uno puede conocer más cosas a partir de los dones, pero no es a modo de una revelación que Dios te haga, sino que por esa connaturalidad vas conociendo mejor a Dios, puedes relacionarlo con unas cosas y con otras, pero no es el modo de una profecía. Ya cuando veamos la profecía veréis más claramente la diferencia, pero creo que todos estos textos son muy interesantes para seguir profundizando en los dones. Repito, os aconsejo que leáis el que quiera profundizar en esta bibliografía, porque son cosas profundas, son serias, digamos, requieren un trabajo intelectual, pero va a ser muy útil para conocer mejor los dones. Pues terminamos ya esta sesión 10ª y toda la segunda parte sobre los dones del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.